Bueno, pues queremos daros la bienvenida a todos a nuestro webinar de hoy, 10 de junio, que va a tratar sobre componentes inductivos para la transformación de potencia. Hemos basado la presentación en los productos de uno de los fabricantes mundiales más reconocidos sobre este tipo de tecnologías, que es Premo, que además es un fabricante español. El webinar lo va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González, y los puntos que tenemos a tratar en la agenda es, vamos a empezar por una breve introducción sobre el fabricante, sobre Premo. Vamos a ver los sectores donde está enfocado los productos de dicho fabricante. Luego vamos a pasar a ver soluciones y a ver componentes directamente, comenzando por componentes inductivos, donde veremos pues transformadores de CDC, CMC, choques PFC, transformadores LLC, choques DC. Vamos a ver también los componentes auxiliares que tenemos para estas tecnologías, como los transformadores flyback, PLC o los sensores de corriente, que están a la orden del día, especialmente para comunicaciones. Veremos también novedades como las soluciones integradas, esto es transformadores más choques, y veremos también algún caso de aplicación real, en este caso pues basado en vehículos eléctricos. Como os decía, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. A todos los asistentes, recordaros que en la parte baja a la derecha tenéis un iconito que pone chat. Hemos reservado un tiempo después del webinar, 15 minutillos, para resolver posibles dudas o preguntas que puedan surgir. Así que, Carlos, sin más, te voy a dar paso. Muchas gracias por la presentación y adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos González y voy a dar esta pequeña presentación, este pequeño webinar sobre distintos tipos de componentes inductivos que tiene el fabricante Premo, pues para la transformación de Pues potencia, nada, ¿no? conversión de energía y demás, ¿vale? Después al final veremos, pues eso, también un caso muy particular, un caso que está en auge hoy día, que es el tema de los cargadores para vehículos eléctricos, así como todos los vehículos eléctricos e híbridos. Y vamos a ir viendo un poquito un repaso al catálogo que está adaptado a todo este tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a comenzar hablando un poquitito así de Premo, sobre el fabricante en sí y los sectores en los que podemos encontrar sus productos, ¿vale? Premo, pues como vemos por aquí, es una empresa con sede en España que está dedicada al desarrollo, fabricación y venta de componentes electrónicos, ¿vale? Y está especializado, digamos, con mayor enfoque a lo que es a la parte del crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos y segmentos también de mercado entre los que se pueden incluir pues, el tema de la parte de la automoción, telecomunicaciones y electrónica industrial. Ahora mismo en su catálogo incluye un líder mundial de antenas RFID, ¿vale? Sobre todo también para poder utilizar en el sector de la automoción. Y también tiene entre su catálogo pues, transformadores de potencia, inductores, choques, transformadores de corriente. Y ya después también está entrando en sector, digamos, de lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual y demás. Entonces ya también está entrando en los sensores de seguimiento de movimiento para este tipo de aplicaciones y componentes de PLC para aplicaciones como puede ser Smart Grid o, por ejemplo, los propios transformadores, los propios cargadores, perdón, de vehículos eléctricos. Además de todo el catálogo, digamos, de componentes estándar que puede tener, también existe la posibilidad de diseñar soluciones personalizadas que se puedan adaptar pues, a los requisitos y a lo que el cliente pueda necesitar para sus distintas aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos por aquí, vamos a tratar de un fabricante que, aparte de un catálogo extenso en cuanto a componentes, digamos, catálogo de productos estándares, pues también tiene la posibilidad de proporcionar soluciones personalizadas. ¿Vale? ¿Dónde vamos a poder encontrar productos, digamos, en qué sectores vamos a poder encontrar estos productos de Premo? En el sector de la automoción, como comenté anteriormente, son líderes, digamos, en tecnología, líderes mundiales en lo que pueden ser antenas RFID para el sector de la automoción, ¿vale? Todo tipo de aplicaciones que tengan que ver con RFID y acceso a NFC para automóviles. Además, también, aparte de este tipo de antenas RFID, pues complementa su catálogo de productos, pues componentes magnéticos de alta calidad, pues dedicados, por ejemplo, a los cargadores on-board
de los vehículos eléctricos o híbridos, convertidores de C-DC, también para vehículos híbridos de próxima generación. También una amplia gama de gate drive transformers para el tema de controlar de los transistores, IGBT, transformadores también de corriente, reactancias para filtrado de componente continuo en la salida, transformadores, filtros EMI, todo ese tipo de productos que pueden ser susceptibles, digamos, de utilizarse en el sector de la automoción, ¿vale? Además de eso, también podríamos encontrar lo que son redes inteligentes, el Smart Grid, que le podríamos llamar, ¿vale? Que cada día la red de distribución de energía pues, se estén convirtiendo en sistemas, digamos, cada vez más complejos, ¿vale? Entonces, cada vez requiere de una gestión más fiable y más eficiente de estos sistemas y en los que ya tenemos que ir ampliando lo que es la gestión, tenemos que realizar una gestión de una forma más eficiente y entonces ya no necesitamos que sea componentes hardware los que vamos a tener que conectar para controlar la distribución de la energía y demás, sino que ya estamos incorporando distintos elementos inteligentes en las propias redes para poder transmitir la información de todos los consumos y demás. Y entonces aquí donde, por ejemplo, Premo también tiene transistores, digamos, para introducir la información a través de PLC, ¿vale? Con acoplamientos capacitivos, filtros y demás, para poder aplicar, digamos, poder proporcionar este tipo de comunicación PLC para sistemas de energía, ¿vale? Después también lo podremos encontrar en sistemas de telecomunicación y de aplicaciones industriales, porque hoy día los equipos industriales y de telecomunicaciones cada vez van requiriendo una mayor potencia, digamos, obteniéndolo de una fuente, pues puede ser monofásica, puede ser trifásica o de un boot de continuo y demás. Entonces cada vez las fuentes van utilizando unas mayores potencias y aquí es donde ya empiezan a entrar en juego pues, distintos transformadores y todas esas aplicaciones para hablar ya, hablamos de kilovatios, y entonces también estaríamos hablando de pues, MOSFET, IGBTs, rectificadores, todo este tipo de aplicaciones, por ejemplo, para controlar motores, control y carga de baterías, todo ese tipo de aplicaciones. Y ya después, una parte un poco ya más secundaria, digamos, sería el Internet de las Cosas, el IoT, ¿vale? En este caso estaría pues mayormente enfocado a la parte del NFC, del RFID, para todo este tipo de aplicaciones que hoy día cada vez tiene un mayor crecimiento en el mercado actual, ¿vale? Y por último, lo podremos encontrar, como comenté antes, en la parte de realidad aumentada, de realidad virtual y demás, en la que pues, sistemas incluyen, digamos, sistemas de seguimiento de movimiento electromagnético a través de una serie de generadores de campo magnético y demás, y unos sensores, pues aquí están apareciendo distintos productos para este tipo de sector que cada vez también está aumentando y está en auge. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hemos visto estos sectores en los que podemos encontrar los productos, también, por ejemplo, los productos que estén dedicados a automoción, a telecomunicaciones o industriales, también vamos a poder encontrarlo en sistemas de nuevas aplicaciones de energías renovables, por ejemplo, donde, por ejemplo, tengamos aplicaciones de energía eólica o energía solar, de carga de las baterías que se vayan a utilizar y demás. Entonces, todo ese tipo de componentes lo vamos a poder encontrar también en otro tipo de sectores y aplicaciones. ¿Vale? No están solamente enfocados a esto. Lo digo por si a lo largo de la presentación, pues a lo mejor podemos ver algunos componentes que puedan parecer que estén enfocados a lo que puede ser la automoción, pero teniendo en cuenta la integridad, la integración del dispositivo en un tamaño más reducido, las prestaciones que ofrece, no va a estar solamente enfocado a ese sector, sino que lo podemos utilizar en todo tipo de aplicaciones que requieran características similares. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a ir viendo una serie de componentes inductivos, y vamos a empezar a ver algunos tipos de esquemas en los que vamos a poder encontrar sus componentes, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar, aquí estarían marcados en rojo, donde vamos a poder encontrar sus equipos, sus transformadores, por ejemplo, sus choques para filtrado electromagnético y demás. Entonces, por ejemplo, como vemos por aquí, pues para esto sería para la parte de recargas de batería o extraer la energía de la batería para después hacer una conversión y utilizarlo en determinado tipo de carga que queramos utilizar, ¿vale? Donde vamos a poder encontrar, pues, filtros semis con los choques en modo común o modo diferencial, transformadores, choques resonantes, medición de corriente y protección, transformadores, digamos, de los gate drive para control de transistores y demás. Y como vemos, vamos a poder encontrarlo en distintas etapas de lo que es la transformación de energía. Podemos encontrar estos productos un poco en la aplicación que nosotros necesitemos.
acuerdo? Aquí en este caso sería, por ejemplo, para aplicaciones de carácter ya a lo mejor industrial, donde, como digo, vamos a poder encontrar filtros, componentes a la salida del rectificador, transformadores, filtrado, todo este tipo de aplicaciones que podemos necesitar en nuestras aplicaciones de industria, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a empezar a ir viendo una serie de componentes. No voy a verlos todos porque, como digo, tienen bastantes componentes para todo tipo de aplicaciones, pero sí vamos a ir viendo un poco algunos de ellos para que les puedan resultar, para que vayan conociéndolos y ver si les puede resultar interesante. Y si tienen alguna duda sobre, oye, si tenemos algún transformador, si Premo tiene algún transformador para esta potencia, para este tipo de aplicaciones, pues se puede realizar la consulta y ver si se puede conseguir, pues eso, ya no solo por catálogo, sino también por un diseño personalizado, ¿vale? Vamos a ver distintos transformadores de CDC con distintos tipos de tecnología, ¿vale? De topología. En este caso sería un transformador, este transformador de CDC para 2 kilovatios, ¿vale? De topología, digamos, push-pull, en el que vamos a tener una frecuencia de conmutación de 100 kilohercios, donde vamos a tener pues, una tensión de entrada que iría desde los 16 hasta los 32 voltios de continua y una tensión de salida de 400 voltios de continua. Estos, digamos, estarían pensados para transformadores, para eso, para cargar baterías en cualquier aplicación que pueda requerir eso, la carga de batería, por ejemplo, de 400 voltios, ¿vale? Aquí podríamos ver también la temperatura de funcionamiento, que va desde los menos 40 grados hasta los más 125 grados centígrados. En este caso sería pues, con un enfriamiento externo, digamos. Como comenté, frecuencia de conmutación de 100 kHz. Y después también tiene estándares UL94 de una mejor resistencia térmica, así como el ROS. Además, también puede estar basado en el diseño de este estándar, el AEC Q200, que está dedicado para la electrónica en automoción, ¿vale? Y como vemos, solo un peso de unos 350 gramos para este transformador de 2 kilovatios, ¿vale? Aquí también vería un poco las medidas. Como ven, solo sería 6 centímetros de largo, digamos, y solamente pues 36 milímetros de alto, pues ya estamos viendo pues el tamaño reducido que tendría este transformador para este tipo de aplicación. ¿Vale? Aquí tendríamos también el diagrama eléctrico y otra serie pues, de especificaciones eléctricas de lo que es el transformador en sí. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro transformador distinto, en este caso sería de tipo ZVS, de Zero Voltage Switching, ¿vale? En este caso sería un convertidor pues, de puente completo, como comenté, de conmutación de voltaje de cero y cambio de fase, ¿vale? En este caso, el ZVS pues, ayuda a reducir las pérdidas de conmutación y el estrés, además de eliminar la necesidad pues, de snoovers primarios, y también permite frecuencias de conmutación más elevadas, más altas, lo que ayuda al diseño de convertidores con una mayor eficiencia y una mayor densidad de potencia, ¿vale? Lo que al final lo va a ser un convertidor pues, muy adecuado para aplicaciones por encima de, por ejemplo, 600 vatios y mayor frecuencia. En este caso estaríamos hablando de un transformador de 3 kilovatios con una frecuencia de conmutación de 100 kilohercios y como vemos aquí tendríamos entrada de los 420 a 850 voltios y en este caso particular una salida de 14 voltios de continua, ¿vale? Además tendríamos aquí la relación de primario y secundario, 26.1, puente completo, temperatura de funcionamiento desde los menos 40 grados también hasta los más 125 grados centígrados. Y como con el anterior, estándar UL94, mayor resistencia térmica y ROS. Además también, como vemos, un peso también similar de 350, solamente 350 gramos. Y como vemos también en las medidas, pues lo mismo, estamos hablando de un transformador de 6 centímetros y de alto estaríamos hablando de 34 milímetros nada más de altura, ¿vale? Y estamos hablando de eso, un transformador de 3 kilovatios para este tipo de topología. De los distintos transformadores, ya sería pues simplemente ir cambiando un poco en función de la potencia que nosotros queramos elegir, mayor tensión a la entrada, mayor tensión o a la salida, ya sería un poco seleccionar lo que necesitásemos para nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a ver otro tipo de componentes, que serían, por ejemplo, los choques en modo común, utilizados pues para el filtrado para reducción de interferencia electromagnética, utilizados en los filtros para la compatibilidad electromagnética también. Van a ver los tiene de distintas, digamos, topologías, de distintos modos de funcionamiento. Corrientes estaríamos hablando de 8 hasta los 32 amperios, frecuencias de operaciones de 10 kHz a 100 MHz y, digamos, tendrían distintos tipos de choque, distintos tipos de productos a los que se le aplican distintas tecnologías. Por ejemplo, choques con núcleos nanocristalinos, con núcleos toroidales de ferrita con alta permeabilidad, en este caso cable de sección circular de 1 a 3,2 milímetros y que nos van a aportar la ventaja pues, de
una mayor alta densidad de potencia, bajas pérdidas y una óptima, digamos, atenuación frente a la frecuencia, ¿vale? Vamos a ver aquí ahora distintos tipos de configuraciones, distintos tipos de topologías, digamos, de los distintos choques en modo común, que como digo, en función de las necesidades para nuestra aplicación, pues podremos seleccionar de un tipo, por ejemplo, con núcleos nanocristalinos, como vemos aquí en la parte de la izquierda, ¿vale? O también tendríamos con distintos tipos de ferritas y ya también tendríamos para sistemas de 3 fases, distintas corrientes y ya con cable bifilar, ¿vale? Como digo, dependerá un poco pues, del tipo de aplicación que nosotros requiramos o una serie de características, pues podremos ir seleccionando distintos choques en función de sus características para nuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? Además ya también de los choques en modo común, digamos, estos típicos, también tendríamos choques de alta corriente, que en este caso van a ser pues, unos choques planares con una estructura así como vemos por aquí, de forma más plana, para poder gestionar mayores frecuencias, mayores corrientes, perdón, y que nos va a aportar beneficios, como por ejemplo poder controlar los armónicos del lado de la línea, digamos, limitando el valor del pico de la corriente que vamos a tener a la entrada, a la salida. También va a reducir la ondulación del voltaje en el bus de continua, lo que nos va a ayudar pues, a reducir la pérdida de calor en el condensador que tengamos y prolongar su vida útil. Como vemos por aquí, podremos gestionar una mayor potencia. En este caso, como vemos en la tabla inferior, estaríamos hablando, por ejemplo, de corrientes de 120 amperios, 165 amperios, frecuencias de funcionamiento de hasta 250 kilohercios y tiene una muy buena estabilidad en lo que es la inductancia frente a la temperatura, ¿vale? Porque sabemos que este tipo de componentes les puede afectar la temperatura, la variación, el aumento de la temperatura puede variar, digamos, la inductancia. En este caso tiene una buena estabilidad frente a lo que serían las variaciones de temperatura. En este caso también tiene funcionamiento desde los menos 40 grados centígrados hasta los más 125 grados centígrados. Y lo mismo también realizado con estándares UL94 para eso, una mayor resistencia térmica y ROS. ¿Dónde podremos encontrar este tipo de productos? Pues en switches industriales de alta potencia, o sea, los transformadores de fuentes de alimentación conmutadas de alta potencia, convertidores de SDC en el sector de la automoción y como vemos por aquí, pues solamente tamaño bastante reducido para las corrientes de las que vamos a estar trabajando y puede ser un componente también interesante para a la hora de colocarlo a la salida, digamos, del rectificador en el proceso de transformación. Aquí vamos a ver otros tipos de choques de alta corriente, pero en este caso lo que vamos a ver sería ya, digamos, la introducción de un nuevo material, ¿vale? Que se llama el Coolmag, ¿vale? Este material que lo vamos a ver a lo largo del webinar, a lo largo de las transparencias, vamos a ir viendo cómo este componente va introduciéndose en distintos tipos de productos, ¿vale? Ahora en la siguiente transparencia hablaremos sobre él, pero digamos que es un componente, un compuesto térmico que nos va a permitir una mejor conductividad térmica y nos va a permitir reducir el tamaño de los componentes, ¿vale? Hacer una integración más completa. En este caso, como vemos aquí a la izquierda, ya estaríamos hablando de temperaturas de funcionamiento de hasta 150 grados centígrados, ¿vale? En este caso también estamos hablando de 300 amperios de máximo de funcionamiento, incluso también con aislamiento pues, de 500 voltios. Aquí por la parte de la derecha también tendríamos otro choque, en este caso sería hasta 200 amperios máximo y como vemos también hasta los 150 grados centígrados. A diferencia de los anteriores que veíamos que llegaban hasta máximo 125, incluso siendo refrigerados de forma externa. En este caso, hasta 150 grados centígrados, lo que nos va a permitir es una mayor integración, menor espacio y poder también reducir costes a la hora de tener que introducir nuestros productos en un menor espacio y no tener que y reducir peso, materiales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño corte, digamos, vamos a salirnos de la guía, digamos, de los productos que tienen y vamos a hablar un poco simplemente en esta transparencia del Coolmag, porque como digo, va a ser un componente bastante interesante que van a incorporarse en distintos productos de Premo, lo que le va a ayudar a tener una mayor integración y una reducción del tamaño, ¿vale? En este caso, el Coolmag es un compuesto, digamos, térmicamente conductivo que nos va a aportar una triple funcionalidad, digamos, mayor transferencia de calor, reducción de los puntos calientes en el dispositivo y una minimización de la temperatura media del sistema, ¿vale? Además, nos va a permitir, nos va a proponer a proveer de una protección contra las llamas y contra el fuego,
funcionando como retardante y como extinción. Además, nos da también un aislamiento eléctrico de 15.000 voltios, por ejemplo, y también nos da una mayor protección mecánica, ¿vale? Al darnos una mayor integridad a lo que es al propio dispositivo, digamos que tendríamos un dispositivo más macizo y nos da una mayor fuerza, digamos, a una mayor protección mecánica a este tipo de dispositivos. Como digo, gracias a este componente vamos a ver cómo sistemas que requerirían tener un mayor tamaño y un mayor peso, vamos a poder ir reduciéndolos cada vez más, reduciendo el tamaño, reduciendo el peso y tener aplicaciones más compactas con mayores potencias, ¿vale? Vamos ahora a continuar con otro tipo de componentes, una vez hecho este inciso, ¿vale? Sería, digamos, los choques PFC, que sería, pues, hoy día, pues, muchos circuitos electrónicos tienen un condensador a la entrada en la fuente de alimentación para funcionar, digamos, con el voltaje en continuo. Y este condensador lo que puede provocar, pues, es un cambio un cambio de fase entre el voltaje y la corriente de la fuente de alimentación, ¿vale? Y lo que va a hacer es que el factor de potencia disminuirá, ¿vale? Entre la potencia recibida y la entregada. En este caso, pues un circuito de corrección de factor de potencia lo que nos va a ayudar es reducir la distorsión armónica en la corriente de suministro y va a crear, digamos, nos va a permitir crear una forma de onda de corriente cercana a la onda sinusoidal para que podamos aumentar el factor de potencia y que pueda llegar casi hasta 1, ¿vale? Y tener una fuente más eficiente y de mayor potencia, ¿vale? En este caso, como vemos por aquí, como acabo de comentar, una mayor reducción de la distorsión armónica para permitirnos tener una señal sinusoidal más perfecta, digamos, y aumentar el factor de potencia. Tendremos choques, digamos, PFC, circuitos PFC de distintas topologías y un poco en función de ello podremos alcanzar mayores potencias de funcionamiento, ¿vale? Desde una única etapa, 3,5 kilovatios, o poder, digamos, etapas intercaladas y llegar hasta 7 kilovatios, ¿vale? Tendríamos por aquí también pues, distintos rangos de inductancia en función de la aplicación, corrientes de 8 a 32 amperios, frecuencias también desde los 40 hasta los 120 kHz. Y aquí en este caso, ¿qué tipo de tecnologías pueden ser aplicables para la creación de los distintos tipos de PFC? Pues podríamos utilizar núcleos de polvo, digamos, distintos tipos, como vemos por aquí, de núcleos de polvo con alambres macizos, o ya también, por ejemplo, núcleos de ferrita que tengan pequeños huecos para el aire y con cable de leads, ¿vale? Ese cable, digamos que sería un cable formado por múltiples alambres recubiertos de manera que lo que nos permite es que vamos a tener una densidad de corriente de forma igualitaria a lo largo de toda la superficie del cable, a lo largo de toda la longitud del cable, y no tener mayor densidad de corrientes por la superficie, ¿vale? Ese efecto, digamos, de efecto pelicular que se puede formar, en el que hay mayor densidad por los exteriores que por el centro del cable. En este caso, lo que vamos a conseguir es una mayor eficiencia, minimizar las pérdidas de potencia, porque cuando vamos a utilizar, pues, digamos, aplicaciones de alta frecuencia, porque va a estar la corriente mejor repartida a lo largo de todo el cable, ¿vale? ¿Qué ventajas nos va a permitir este tipo de aplicaciones? Una mayor, como digo aquí, menores pérdidas frente a una caída de inductancia en función de la corriente y una ondulación reducida a medida que vayamos, digamos, si vamos utilizando las capas intercaladas, ¿vale? De manera que podamos tener una señal sinusoidal lo más perfecta posible para obtener la mayor relación, digamos, de potencia, de factor de potencia en nuestros transformadores, ¿vale? Aquí vemos también pues, distintos tipos de PFC, así como una etapa, pues en este caso de doble etapa intercalada, digamos, ¿vale? Aquí tendríamos otros tipos otros componentes de PFC, otros esquemas con otros distintos tipos de características, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, por la derecha de 3,5 kilovatios, en función también de la frecuencia a la que queramos funcionar, distintos tipos de núcleos con distintos tipos de cables, como por ejemplo el de abajo de 7 kilovatios, 100 kilohercios, 32 amperios, este con polvo y demás. Entonces, aquí como vemos, vamos a tener distintas topologías para este tipo de aplicaciones, ¿vale? Y aquí, como vemos en la izquierda, en la parte inferior izquierda, vamos a tener uno con 3 etapas, pero en este caso ya haciendo uso también del ICULMAG, que nos va a permitir integrar poder gestionar mayores potencias en un producto, en un equipo, digamos, más reducido y ayudándonos, por ejemplo, al tema de controlar temperatura y demás. Entonces, como vemos, ya el CULMAG lo vamos a encontrar en todo tipo de aplicación, ¿vale? Vamos a pasar ahora a los transformadores, a los convertidores LLC, ¿vale? Los convertidores resonantes, especialmente pues los convertidores resonantes
ELC se han ido volviendo cada vez, digamos, más populares durante la última década. En este caso, el convertidor LLC, ¿vale? Un inversor resonante con 3 elementos reactivos, donde el voltaje se va a convertir, el voltaje de entrada de la parte continua se convierte en una onda cuadrada mediante pues, una red de conmutación, como podemos encontrar por aquí, y después alimentaremos el circuito LLC resonante para filtrar eficazmente pues, los armónicos y proporcionándonos una onda sinusoidal, ¿vale? En este caso, ya después podremos alimentar el transformador y podremos tener, pues, digamos, un producto con una mayor eficiencia y podemos llegar a mayores potencias también, ¿vale? En este caso, al hacer uso de, digamos, de la conmutación con pequeños transistores y demás, podremos tener menores niveles de voltaje y reduciendo el nivel de emisiones electromagnéticas, ¿vale? Menores niveles de filtros, digamos, de ese tipo de interferencia, ¿vale? Aquí vamos a poder ver distintos tipos de productos, un poco en función de la topología, del tipo de aplicación. En este caso, en la parte de la izquierda, un transformador LLC de 3,5 kilovatios. En este caso serían 2 etapas en paralelo, donde tendríamos pues entradas desde los 220 a los 420 voltios en continuo. Esto sería la parte después del factor de la corrección de factor de potencia y después una salida que podría ir desde los 200 voltios hasta los 450, ¿vale? En este caso, pues regulando la frecuencia de conmutación podremos ir obteniendo un voltaje a la salida u otro, ¿vale? En este caso también tendrá pues, unos rangos de temperatura que van desde los menos 40 grados centígrados hasta los más 140 grados centígrados y un aislamiento de 4000 voltios, ¿vale? En este, por ejemplo, del medio, tendríamos un transformador de 4,2 kilovatios con otro tipo de núcleo y también estaríamos hablando de un amplio rango de temperatura, menos 40 grados hasta los más 125. En cambio, aquí por la derecha también tendríamos otro tipo de funcionamiento. Este sería de 2 etapas también. Y como vemos aquí, con otro tipo de núcleo, rangos también de temperatura de funcionamiento desde los menos 40 grados hasta los 140 grados. Y estaríamos hablando de, pues, de 70 a 200 kilohercios de frecuencia de conmutación. Y en este caso, por ejemplo, este ya vendría con un termistor incluido para monitorizar la temperatura de funcionamiento del dispositivo. ¿De acuerdo? Y ahora aquí vamos a ver también otros tipos de transformadores LLC y aquí vamos a ya meter un poquito lo que es la introducción de la familia 3D Power, ¿vale? Porque este tipo de transformadores nos va a permitir llegar a mayores potencias reduciendo el tamaño, haciendo uso del Coolman, ¿vale? Vamos a poder encontrarlo en aplicaciones pues, como pueden ser cargas de baterías de alto voltaje, baterías de 400 voltios, como pueden ser, por ejemplo, en aplicaciones de energías renovables, en vehículos eléctricos. Vamos aquí a tener distintos tipos de potencias que van desde los 1,2 kilovatios hasta los 22 kilovatios, ¿vale? Como vemos por aquí, podremos elegir y podremos seleccionar el tipo de transformador que nosotros necesitemos para nuestra aplicación y como vemos un amplio rango de potencia para poder elegir, ¿vale? Y poder funcionar. ¿Qué ventajas nos van a aportar este tipo de transformadores? Una mayor alta densidad de potencia, una mejor eficiencia y una facilidad digamos, de control para a la hora de realizar la carga de la batería, simplemente variando la frecuencia de conmutación, ¿vale? Entonces, ya después, más adelante, vamos a entrar más en profundidad con la parte con esta nueva familia que está incorporando, digamos, al mercado, el 3D Power, y vamos a ver un poco unas comparativas con otros sistemas anteriores para ver realmente dónde está esta ventaja competitiva a la hora de introducir este tipo de productos, ¿vale? Después, además de los componentes ya digamos más principales, más primarios para el tema de lo que es la convertidores, transformadores y demás, pues también tiene una serie de componentes, digamos, que lo podríamos llamar componentes auxiliares, ¿vale? Que nos pueden servir de utilidad para realizar todo este tipo de aplicaciones, ¿vale? Vamos a tener disponibles, pues, transformadores de corriente para fuentes conmutadas, fuentes de alimentación conmutada, por ejemplo, de 2 a 3 kilovatios de alto rendimiento, donde van a ser de un tamaño bastante reducido, como vemos por aquí, 8,5 milímetros de máximo, con un pequeño footprint de 31 por 25 milímetros, corrientes de hasta 35 amperios, ¿vale? Frecuencias de trabajo que van desde los 50 hasta los 250 kilohercios, y este tipo de productos nos va, como vemos aquí también, temperatura de los menos 40 grados centígrados hasta los más 155 grados centígrados, que en este caso
nos va a permitir, digamos, aportar un plus de seguridad, un control a la hora de la medición de la corriente de este tipo de aplicaciones, en las que vamos a poderlo encontrar, pues, convertidores y cargadores de baterías, pues, en vehículos eléctricos, vehículos híbridos o también, pues, vehículos, bueno, cargadores de baterías para aplicaciones industriales, aplicaciones de energía renovables, etcétera. Así como comentaba antes, fuentes de alimentación industriales de alta potencia. Y como vemos por aquí, pues este producto, ¿vale? En particular, habría más también distintos tipos de productos en función, pues, de las corrientes que vayan a trabajar y todo ese tipo de parámetros que podamos nosotros seleccionar el que nosotros necesitemos, ¿vale? También tendríamos por aquí, digamos, lo que es los gate drives, los controladores así, digamos, de puerta para ese tipo de aplicaciones, ya en las que vamos a controlar, por ejemplo, transformadores, estos transistores MOSFET, IGBTs y todo ese tipo de cosas que vamos a poder encontrar en aplicaciones de fuentes de alimentación conmutadas, como por ejemplo en vehículos eléctricos o en cualquier entorno industrial, cargadores de baterías, gestión de motores eléctricos y demás, ¿vale? En este caso, perdón, también lo tendríamos en un tamaño bastante reducido, ¿vale? Frecuencia de trabajo después del 90 a 125 kHz, un aislamiento entre primario y secundario de 3 kilovoltios y también, como comentaba por aquí, como comento, que es una cosa bastante importante, temperaturas de funcionamiento desde los menos 40 grados centígrados hasta los más 155. Además del estándar UL94 y ROS, y además también diseños que cumplen, pues, con los requisitos del AEC Q200, que como comentaba está destinado, digamos, a la parte de componentes eléctricos para el sector de la automoción. Y como vemos aquí, un peso de menos de 5 gramos. Estamos hablando de un dispositivo de 18 por 14 milímetros simplemente, ¿vale? Y tendríamos también cuál es la máxima relación voltios por microsegundo, digamos, que sería en este caso 150 voltios por microsegundo, ¿vale? Y como vemos aquí, otra serie, pues, de parámetros, distancias desde los 400 hasta los 800 microhenrios y demás, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a tener distintos tipos de productos, de componentes para distintos tipos de aplicaciones. Vamos a poder encontrarlos en inversores de automoción, electrónica de control para MOSFET y IGBT. Nos va a proporcionar un aislamiento galvánico entre lo que es la parte de bajo voltaje y alto voltaje, y se puede, digamos, tiene una producción a gran volumen, ¿vale? Vamos a estar hablando de voltajes de funcionamiento de 500 voltios o más. En este caso, pues se vería aquí el esquema para un vehículo, para un vehículo eléctrico, pues, donde iría incorporado, donde funcionaría y demás. Pero como ven, vamos a tener distintos tipos de controladores en distintos tamaños, voltajes, etcétera, etcétera. Después vamos a ver otros transformadores, en este caso transformadores, digamos, flyback, que sería, pues, para generar otros voltajes auxiliares que podamos necesitar en nuestro circuito, en nuestra aplicación, más o menos 15 voltios, más 5, 3,3 voltios. Digamos que vamos a tener múltiples salidas para poder utilizarlo en nuestras aplicaciones. Esto, por ejemplo, en vehículos eléctricos, a partir del voltaje de las baterías, pues poder ir obteniendo los voltajes que nos va digamos, permitir obtener distintos voltajes para distintos sistemas electrónicos y eléctricos del vehículo, ¿vale? Pero como vemos, también puede ser utilizado en cualquier tipo de aplicación en la que podamos, a partir del voltaje de la batería, pues obtener distintos voltajes para nuestros circuitos, ¿de acuerdo? Esto, como digo, son componentes un poco así auxiliares que pueden venir bien para utilizar en concordancia con el resto de aplicaciones ya más importantes. Por último, así, de las aplicaciones, digamos, de productos auxiliares, que podríamos llamarlo, tendríamos lo que son los transformadores PLC, ¿vale? Que serían, pues, digamos, unos modems Home Plug Green, que en este caso es una especificación del subconjunto, digamos, de Home Plug, que está dedicado para el uso en redes inteligentes, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es transmitir la información a través de las distintas redes eléctricas. En este caso tendrán tasas de pico de hasta 10 megabits por segundo y están diseñados, digamos, para entrar en medidores inteligentes, pequeños electrodomésticos e incluso también, pues, en los medidores inteligentes de los hogares, pero también podemos incluirlos en lo que son dentro del vehículo eléctrico para poder comunicarse con el cargador, con el propio cargador del vehículo eléctrico, ¿vale? Cargadores eléctricos. Pero en este caso, como digo, no solo va a ser para el vehículo eléctrico, sino lo podemos encontrar en aplicaciones de domótica, de contadores inteligentes en los hogares, en industria, para el tema de energía y demás,
pues también tendría transformadores PLC para este tipo de aplicaciones. Pero en este caso, como vemos, simplemente es un esquema de cómo incorporarlo en un vehículo eléctrico. Pero como digo, imaginémonos pues ¿cómo se dice? Perdón, en un medidor inteligente de un hogar para ver la energía, pues transmitirlo desde nuestro hogar hasta ya las estaciones de media tensión y, digamos, ya transmitir esa información a otras subestaciones y demás, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de lo que les estaba comentando, la integración del 3D Power, de cómo, gracias por ejemplo, en este caso, el uso del CoolMag y cómo se van integrando distintos componentes en un único dispositivo cada vez más pequeño y cada vez, digamos, más potente, ¿vale? Aquí vemos en esta gráfica, digamos, una evolución de cómo han ido los productos, este tipo de, por ejemplo, de transformadores y demás, cómo las distintas tecnologías han ido evolucionando en el tiempo. Lo que nos va haciendo es aumentando la potencia para el mismo volumen, ¿vale? Hemos pasado desde los primeros transformadores convencionales a después la energía, digamos, tecnología ya de transformadores planares, donde ya las tendríamos en un espacio más reducido. Ya después hemos ido integrando distintos componentes inductivos, ya no solo lo que sería el transformador, sino aportarle también, por ejemplo, distintos choques, por ejemplo, a la entrada o a la salida, para integrar distintos componentes en un único dispositivo. Y ya llegamos a la parte del 3D Power, en la que se van a integrar distintos componentes en un único dispositivo, aumentando la potencia digamos, por unidad de volumen, ¿vale? Lo que sería tener más potencia en menor volumen. Vamos aquí a comparar un transformador LLC de puente completo de 11 kilovatios que estaría, digamos, repartido en 3 etapas frente a un transformador también LLC de 11 kilovatios, pero en este caso, digamos, con la tecnología, digamos, con esta integración de 3D Power. Mientras que a la izquierda tendríamos la parte, digamos, original, estaríamos hablando de un peso de 1,74 kilogramos, 584 centímetros cúbicos, lo que es el volumen. Tendríamos hoy día, con esta tecnología de 3D Power, un peso de solo 1 kilo y 452 centímetros cúbicos. Aquí lo que estaríamos hablando es de una reducción del 22% del volumen y una reducción del peso del 39%, ¿vale? Entonces, lo que ya estamos viendo es que vamos a empezar a integrar todo este tipo de componentes, de productos que tienen grandes tamaños, grandes pesos, vamos a ir integrándolos en dispositivos cada vez más pequeños, y al integrarlo en dispositivos más pequeños, el calor va a ser un punto muy a tener en cuenta. Entonces aquí es donde la introducción del CoolMag va a ayudarnos a disipar ese calor y a poder gestionar mejor ese calor que se va a generar dentro de esos dispositivos, pudiéndonos permitir utilizar mayores potencias, ¿vale? Aquí vemos otro transformador, en este caso de alto voltaje LLC de 22 kilovatios también, en este caso 3D Power, con el CoolMag incorporado. Estaremos hablando de solo 13 centímetros frente, por ejemplo, aquí 52 centímetros 52 milímetros de alto, ¿vale? Estaríamos hablando del primario, voltaje primario, de 650 voltios a 800 y una salida, digamos, de 250 hasta 500 voltios, ¿vale? Entonces, como vemos, ya empezamos a ir incorporando en un tamaño más reducido estos transformadores cada vez más potentes. Aquí vamos a ver distintos tipos de topologías en las que ya vamos a ir incorporando, pues también ya no solo lo que es el transformador, pues con el choque incluido dentro del dispositivo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos pues transformadores de 7 kilovatios y 11 kilovatios, lo que nos va a permitir una reducción del 20% en lo que es el volumen. También tendríamos aquí la esta de 22 kilovatios que ya estaría, digamos, desarrollado. Y ya después, pues, nuevas formas digamos, de la estructura, nuevas formas, nuevas configuraciones para ir reduciendo cada vez más y más el tamaño de estos dispositivos. El poder ir integrando todos estos componentes en un tamaño cada vez mucho más reducido y con mayor potencia, que nos va a ayudar a reducir pues, el espacio de nuestra aplicación, de nuestro producto en nuestra aplicación, reduciendo costes, espacio, peso, tamaño, y al final todo está relacionado, ¿vale? Y aquí, como vemos, quería mostrar también cómo esta integración, en este caso sería un transformador con dos choques integrados, tanto por la parte del primario como en la parte del secundario. En este caso un transformador de 7,4 kilovatios, funcionamiento de 300 a 500 kilohercios, y gracias al CoolMag podemos integrar todo eso en una única topología, en un único dispositivo,
que pueda, digamos, gestionar y poder trabajar para este tipo de rango de voltaje, que estaríamos hablando desde los 500 a 360 voltios y salida de 200 a 450 voltios, y ya viene con los choques incorporados dentro del propio dispositivo, ¿vale? Como digo, gracias a esta integración del Coolmax nos va a permitir pues, poder tener mayores potencias en espacios cada vez más reducidos. Entonces, una vez hemos visto esta serie de productos, esta serie de, digamos, para que puedan hacer una idea también, ¿no? En qué aplicaciones los pueden utilizar, de transformadores de potencia, componentes auxiliares, filtros y demás, y cómo se van integrando. Vamos a ver ahora el caso particular de, digamos, un caso que cada vez está creciendo y tiene un mayor auge hoy día, que sería el tema de los vehículos eléctricos, vehículos híbridos y el tema del cargador de estos vehículos eléctricos, ¿vale? Aquí en esta gráfica vemos, digamos, en la parte de la izquierda, una evolución, cómo se prevé la evolución del número de cargadores, de puntos de cargadores eléctricos, en este caso públicos, separados, digamos, por países. Como vemos hoy día, los cargadores públicos son muy inferiores a lo que realmente se pretende conseguir, pero vemos cómo a lo largo de los años se pretende aumentar cada vez más y más estos puntos de carga eléctrica, de recarga eléctrica, porque como estamos viendo, y es una cosa bastante importante actualmente, los vehículos eléctricos cada vez están teniendo mayor importancia y cada vez van a ir aumentando los números de cargadores y los vehículos eléctricos a lo largo del mundo, ¿vale? En este caso, de nuestro país, pues vamos a llegar, se supone, bueno, sería una idea bastante interesante, a los 300.000 puntos de carga allá por el año 2030, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de que es un sector bastante importante, con un crecimiento bastante importante, en el que múltiples aplicaciones pueden estar aquí relacionadas con el sector de la automoción y del vehículo eléctrico. Vamos a hablar ahora un poco de los distintos vehículos, sistemas de cargadores eléctricos, que los podemos clasificar en 3 niveles, un poco en función del tipo de cargador que vamos a tener. Vamos a tener los cargadores de nivel 1, donde estarían incluidos pues, los onboard chargers, que serían los cargadores que ya vienen incluidos dentro del propio vehículo para convertir del voltaje alterno a continuo de nuestras baterías, y lo vamos a encontrar también en los hogares, en nuestro típico cargador de pared que podamos tener en casa, estaciones públicas. Estos son cargadores de menos de 2 kilovatios. Tendremos cargadores de nivel 2, que también serían cargadores on-board. Y ya después estaremos hablando también de hogar y estaciones públicas, pero ya estaríamos hablando de hasta 20 kilovatios, que nos permite cargar de una forma más rápida nuestro vehículo. Y ya después tendríamos los cargadores de nivel 3, que serían cargadores que serían completamente externos a lo que es el vehículo, y lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, los supercargadores de electrolinera. Ya estaríamos hablando de cargadores que directamente nos cargan en DC, estaríamos hablando de hasta 100 kilovatios, ¿vale? Aquí veríamos un esquema un poco de cómo sería un sistema de un cargador eléctrico para un vehículo, ¿vale? Aquí tendríamos el vehículo eléctrico, sería esta parte, este recuadro del medio. Aquí tendríamos en la parte, digamos, de nuestro punto de recarga del hogar o un punto de recarga público. Entonces vemos los distintos tipos de las distintas fases en las que podemos encontrar todos estos productos de conversión de potencia y demás. Entonces aquí tendríamos dentro del vehículo eléctrico pues los cargadores on-board para poder pasar de AC a DC y después adaptar ese voltaje de DC al voltaje de las baterías que tengamos en el vehículo, tanto si son las de, por ejemplo, 400 voltios o de 48 voltios para vehículos híbridos, y después también, pues a su vez, los inversores, los conversores de DC a AC, pues para el motor eléctrico o para otro tipo de componentes electrónicos del circuito, del vehículo. Y en el lado de la izquierda ya tendríamos un cargador un cargador, digamos, rápido de DC, que serían los supercargadores, que en este caso ya pasamos directamente el voltaje al voltaje que requiere la batería del vehículo, con mayores cargas, lo que nos va a ayudar a recargar el vehículo en un muchísimo menor tiempo, ¿vale? ¿Y dónde podemos ver, por ejemplo, en un vehículo eléctrico, pues todos estos componentes? Aquí podemos ver, pues, digamos, dónde vamos a ir viendo los productos de Preum, por ejemplo, en un vehículo eléctrico con baterías de hasta 400 voltios, ¿vale? Cargador del hogar, pues la fase de conversión de AC a DC, para poder después cargar nuestras baterías, convertidores de DC a DC para poder después pasarlo a toda la electrónica del vehículo que vaya a 12 voltios, tema de radios, la EQ, las luces y todo ese tipo de
digamos, circuitos que al final van a partir todos del mismo punto, ¿vale? Entonces, como vemos, vamos a mantener distintos tipos de transformadores y demás para vehículos eléctricos, en este caso híbridos, y ya pueden ser aplicaciones de energía renovable, cargar baterías de sistemas solares, de sistemas eólicos, baterías para aplicaciones industriales con motores trifásicos, etcétera, etcétera. Y en este caso vamos a ver en particular para un vehículo eléctrico un sistema trifásico, digamos, de 11 kilovatios para un cargador on-board de un vehículo eléctrico. Y como vemos todos los productos que Premo tiene disponibles para este tipo de aplicaciones, para este tipo de convertidores, en todo tipo de etapas, ¿vale? Tendríamos pues la fase del filtrado, la transformación de potencia con los PFC para la corrección del factor de potencia, los transformadores, ya los componentes auxiliares para poder comunicar por ejemplo, con la estación de carga, más filtros para la compatibilidad electromagnética, los filtros de los choques para DCA en la salida. Como vemos, en este caso ya tendremos distintos tipos de componentes para una aplicación ya muy particular, que sería, por ejemplo, vehículos eléctricos, en este caso un cargador on-board de 11 kilovatios. Pero como comento, al final, aunque esto esté un poco, y podamos ver que esté un poco enfocado a ese tipo de aplicaciones, vamos a poder encontrarlo en todo tipo de aplicaciones industriales de energía renovable, en las que, por ejemplo, tengamos que tener en cuenta carga de baterías para poder hacer uso de esa energía en momentos donde no podamos generar la energía, transformadores, rectificadores y demás. Entonces, como vemos, tiene un catálogo bastante interesante para este tipo de aplicaciones, que como comenté también al principio de todo, ya no solo son las aplicaciones de catálogo, digamos, estándares, sino también productos diseñados para clientes en particular. Es decir, el cliente va a necesitar para ciertos voltajes, ciertas potencias, limitaciones de tamaño y demás, y podemos elegir, podemos, digamos, conseguir transformadores pues, que se adecúen a nuestras necesidades. ¿Vale? Entonces, como ven, es un catálogo de productos bastante interesante, sobre todo para un sector que hoy día está en un crecimiento constante y un crecimiento exponencial, podríamos decir. ¿Vale? Y hasta aquí sería, digamos, un poco el repaso de este tipo de componentes que están dedicados a la parte de automoción, parte industrial, de redes industriales, y digamos, y para este tipo de aplicaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante, como siempre, muy técnico y además con muchos ejemplos. El catálogo es impresionante y es innovador también. Vamos a dar paso a una ronda de preguntas, ¿vale? Tenemos alguna pregunta, en este caso es sobre estos transformadores con Coolmac que llegaban hasta los 150 grados y sobre la clase del cobre. No sé si tendremos respuesta para dar ahora mismo. Entonces, la pregunta es qué clase de cobre llevan este tipo de transformadores. Eso tendremos que revisarlo para entrar, o sea, tenemos que revisar exactamente las características técnicas. En este caso he querido simplemente mostrar un poco a grandes rasgos para darles a conocer esta familia, pero sí, sería una cuestión a analizar en profundidad esos parámetros más técnicos, así como tal, y para transmitirse la respuesta por correo si necesita. Vale, perfecto. Vale, efectivamente. Pues entonces contestaremos directamente con la clase de cobre. Y tenemos otra pregunta relativa a los transformadores planares, Carlos. Nos preguntan qué diferencia hay entre un transformador planar y el transformador planar para 0 voltage, los ZVS. De cual que lo vimos al principio. Esto sí, los hemos visto al principio y es sobre los 0 voltage, los transformadores 0 voltage. Sí, un poco, sí, dependerá, a ver, dependerá un poco de la aplicación, de la topología que se quiera utilizar. Bueno, estoy revisando a ver si yo tengo esos datos. Porque como digo, hay múltiples. He querido ir mostrando algunos transformadores, convertidores de distintas topologías, y seleccionando algunas así por separado, porque como digo, tienen bastantes de distintos tipos, de estas topologías, y tendría que revisar exactamente la diferencia exacta entre uno y otro para poder responder, digamos, con mayor profundidad, digamos, con mayor certeza, ¿vale? Porque en este caso, como digo, era un poco características generales, pero sí, también una respuesta, digamos, si quieren, para explicárselo un poco
en detalle en un correo si lo requiere. Vale, vale, Carlos. Mira, tenemos otra pregunta. Nos pregunta Manuel, ¿es importante detallar en un choque que va a ser utilizado para una tecnología, para una topología PFC? ¿Difiere de un choque convencional? Estaríamos hablando de los choques, por ejemplo, los de modo común que tendríamos digamos, a ver, voy a encontrar la transparencia. ¿Se referían exactamente a esos? No sé si la pregunta se refiere a estos. Sí, la pregunta es si difieren de un choque convencional. Sí, en este caso son distintos para otro tipo de topología y otro tipo de funcionamiento. Y sí, son distintos. Ujú. Y entiendo que tenemos también que detallar o se tiene Claro, que una topología PFC tiene que especificar un choque en concreto, con unas características concretas. claro. En este caso, como vemos aquí, hay distintos tipos de distintos materiales, distintos estándares de fabricación en distintas Ujú. etapas, en una única, intercaladas. Sería un poco también determinar un poco el tipo de aplicación y buscar cuál sería el más adecuado. Muy bien, Carlos, muy bien. Pues nada, pues no tenemos más preguntas y estamos ya cerca de la hora de finalización del webinar. Bueno, pues espero que a todos los asistentes os haya resultado interesante. A ti, Carlos, muchísimas gracias por el webinar, ha sido súper interesante. Y bueno, pues de aquí ya despedirnos y esperamos veros a todos en futuros webinars que realicemos. Así que, Pues Carlos, muchas gracias a muchísimas todos. gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos. Cualquier duda podemos resolvérselas por correo y ayudarles a dar a conocer, digamos, este tipo de productos y que les llegue mejor la información a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Luego,